¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va eso? José Antonio. Bien. ¿Mucho trabajo con las ovejas? Bueno, demasiado. Demasiado para el dinero que dan. La casa de un vecino, señor mayor. Vino en casa nuestra jubilado, y se le había marchado la luz. a las 11 de la noche. Se quedó sin luz y el hombre pues había nevado, ¿verdad? Sí, nieve y mal Y el tiempo. hombre está muy mayor, solo. Y ya No sabía ya cómo hacer, y dice, sabía- joder, no tengo sabía qué luz, hacer. ¿no? Quería esperar al día siguiente y digo, va, hombre, nada, que llamamos a Lorenzo y solucionamos y al momento pues solucionado. Ningún problema, muy bien. Comprobé que no llegaba tensión en el contador, en los fusibles de protección del contador, y ya vi que era un fallo de conexión en la red aérea del pueblo. Entonces llamé, porque hacía falta una escalera de 8 metros, y llamé al servicio de mantenimiento que tenemos de Isolux, servicio de averías. Se personaron en 20 minutos. Ven Lorenzo aquí, pues llamas y él enseguida te conecta con la red. En la zona rural no están habituados a utilizar las nuevas tecnologías como es avisos a los teléfonos de avería. Si hay un técnico de la zona me avisa normalmente a mí, ¿no? Mi trabajo consiste en revisión, supervisar las líneas de baja y media tensión, los transformadores, las subestaciones, ver si surge alguna avería, visitarla enseguida, analizar la prioridad que tiene para que reparen la avería lo más rápido posible. El pueblo se llama la Puebla de Roda, estamos en la comarca de la Ribagorza, en la provincia de Huesca, en Aragón, y bueno, ya veis que es un paisaje bastante montañoso, está muy deshabitado, muy poca gente. Y manera de aportar, pues no sé, un poquito más de gente, de personas a la zona es mantener servicios y mantener familias. Y si das un buen servicio de distribución eléctrica, se puede mantener más gente y más industrias o algún tipo de servicio más. He nacido en esta casa, fui a la escuela aquí en este pueblo, donde está el ayuntamiento. Mis padres tenían ovejas y vacas y terneros, y luego también agricultura. Pues de pequeño he estado colaborando y ayudando a mis padres en la agricultura y en la ganadería. Como el pueblo es pequeño, pues nos conocemos todos. Sabemos de qué pie pisa cada persona, qué número calza de su zapato, y luego pues nos hemos ayudado, bueno, pues cuando teníamos algún trabajo que una familia no podía sacar adelante, pues nos ayudamos mutuamente unas familias y otras para cortar el trigo de todo lo que se producía en agricultura. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hola, buenos días, Lorenzo. ¿Cómo va? Este señor vive aquí y yo vivo un poco más arriba, ¿eh? El 2001 rehabilitaron la casa, se cambió todo el cable de la calle porque venían cables desnudos, 5 cables desnudos, ¿no?, de aluminio, iba con palomillas y se puso por la fachada y cable protegido trenzado. Y luego este señor tenía una alta, o sea, tenía un abono, y se pasó a 3 abonos, uno para cada apartamento. Pero bueno, él siempre ha sido Muy del pueblo. Sí, muy del pueblo y le ha gustado mucho hacer cositas como de, ¿cómo se llama? De bricolaje. De bricolaje, sí, por ahí, eso. Uno de los trabajos que se acometió por parte de la empresa EDP Hidrocantábrico fue la extracción de contadores el pasado año. Estaba en el interior de la vivienda y la parte eléctrica nuestra fue el colocar un módulo y sacar los contadores. Ya veis que aquí hay muy poca gente que resida durante el año,
y no se podían leer los contadores porque estaban dentro. Entonces, es una de las obras más importantes que los clientes han agradecido. Aquí vivían 3 hermanos y tenían un taller de herrería. También cuando había muchos caballos, mulos, también hacían las herraduras. Y en esta plaza estaba la escuela aquí mismo, en el ayuntamiento. Íbamos a la escuela de pequeños y veníamos al recreo. A las 11:30 de la mañana salíamos al recreo a esta plaza, y como estaban trabajando estos señores aquí, veníamos a ver el trabajo que estaban haciendo. Yo vivo en casa con mi mujer, está ahora mi suegra, y la hija mayor está trabajando en Barcelona de enfermera, y la hija pequeña está estudiando en Barcelona el 3er año de universidad. La orografía en esta zona, como veis, es muy agreste, ¿no? Y las líneas tienen que salvar desniveles muy importantes, y luego en invierno tenemos, bueno, pues hay bastantes nevadas, y eso pues ocasiona también averías, porque suben una cota ya de 1000 metros para arriba, y eso pues nos exige proyectarlas con la idea de que van a soportar trabajos extremos, ¿no? Los pueblos son muy pequeños y están muy separados de unos a otros. En los pueblos pequeñines habita muy poca gente, tenemos mucha zona de distribución en media tensión, hay muchos kilómetros de línea de media tensión, tenemos como 110 kilómetros de línea de 6 kilovoltios y 25 kilovoltios, y luego como 70-80 kilómetros de línea de baja tensión. Entonces, para dar servicio a tan pocos habitantes es muy costoso el mantener este servicio. Como podemos ver, se ha soltado un aislador con su soporte del apoyo de madera, a causa de que cayó hace pocos días una nevada en la zona, y se ha soltado el soporte del apoyo. Y bueno, aún en el fondo hemos tenido suerte que la línea hace un badén y se ha ido el cable hacia arriba, que no nos provoca ningún disparo en la protección que tenemos en el CT Mazana. Yo llevo 30 años con la zona de distribución, bueno, con la empresa, y bueno, me sé de memoria toda la distribuidora, ¿no? De los 650-700 clientes hay varias centralizaciones que ya son más actuales, pero los que tienen lo que es una vivienda, una casa aislada, de esos, o sea, el número de su teléfono lo tengo en la agenda de mi móvil. Yo es que prácticamente, bueno, me hablo y me relaciono personalmente de tú a tú con todos, ¿eh? Yo me siento bastante útil para darles una solución, ¿no?